y me la vivía rezando. Tenía muchos años que ya me venían molestando. Había temporadas en las que no dormía, de tener a alguien al lado que me estuviera ahí checando. Claro, Su palabra. tiempo, ¿no? Y también está el de no le des perlas a los cerdos, no todo el mundo lo va a entender. Seres que literal chupan la energía, los arcontes. Van a fallecer, empiezan a ver que ahí viene el tío, ahí viene el abuelo, ahí viene, que ya fallecieran. De que me sentí acosada, sentía que estaban ahí. Conforme fue avanzando mi camino, me di cuenta que yo veía cosas. Yo alcancé a ver 2 siluetas de mi lado izquierdo paradas. Podcast Eventos Paranormales. Muy buena noche y bienvenidos a Podcast Eventos Paranormales. Yo soy el anfitrión Alberto Abraxas y hoy tengo una invitada muy especial. Ella es terapeuta holístico y es mi amiga Liz. Liz, muy buena noche, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Les quiero contar antes de empezar una experiencia que tuve con ella. Realmente, en la semana pasada ella me invitó a tener una terapia holística de Reiki y fui a su consultorio. Y para empezar, pues estuve en una cama y empecé a meditar, a hacer respiraciones. Pero lo interesante y lo que más me llamó la atención es que en algún momento de esa relajación yo alcancé a ver 2 siluetas de mi lado izquierdo paradas, una más atrás de la otra. Lo dejé porque ella seguía trabajando y haciéndome vibrar. Me empecé a poner del lado izquierdo donde veía esas siluetas. Muy frío, sentí frío que ya me empezaba a calar. Y del lado derecho sentía calor donde estaba ella. Pasó. Después, casi antes de terminar, le preguntó, oye, ¿quién era la persona? Porque ella me decía, una persona a tu izquierda es tu maestro. Él está contigo para poder ayudarte en esta vida. Es de características como medio orientales y de barba muy larga y pelón. Pero la otra persona le dije, ¿quién es? Es una persona que vive aquí contigo seguramente, ¿no? Sí, pues aquí no se quiere ir, ya le hemos tratado de dar luz y nada, está aquí, de chismoso. Pero bueno, eso fue interesante porque los dos coincidimos con ese tipo de, pues lo que vi, ¿no? Después, pues, me sale con otra cosa, mi espalda baja. Yo padezco de la espalda baja desde hace muchísimos años. Y ahí, cuando pasó las manos, detectó algo, yo sentí también calor y me dijo, ¿tú padeces de la espalda baja? Y yo, sí, claro, yo nunca le dije, pues, si tenía algo, yo no iba con la dolencia, yo iba a experimentar, yo no pregunté, yo no dije si tenía esto o el otro. Se me hizo impactante. Y por último, yo hace 17 años, cuando todavía mi mamá vivía, tenía un dragoncito, una estatuilla, de un dragón que era verde azulado, ojos, si mal no recuerdo, azules, y mi mamá lo tiró que porque le daba miedo. A mí me encantaba, y yo creo que en ese tiempo eran tiempos difíciles, mi mamá ya estaba enferma, fueron un año antes de haberse ido de este mundo, y se me olvidó por completo. Al último, ella me dice, oye, tenías un dragón verde azulado, y estaba arriba de ti dando vueltas así, dando vueltas y vueltas y vueltas, y yo me acordé de esto que les platiqué inmediatamente y lo relacioné, dije, y ahorita que estoy en estudio de magia, la magia del caos habla de un familiar o de un ayudante espiritual que uno crea con su propia energía
para, pues, ayudarte en tu vida, ¿no? En la magia. Y dije, entonces yo ya había creado hace 17 años ya un familiar. Se me hizo impactante. Pero familia, descúbranlo ustedes mismos. Realmente Liz me ha dejado con la boca abierta. Ya es muy amiga mía, la verdad. Y pues se le quiere y se le aprecia en este canal. Ay, igualmente, muchas gracias. Me encanta que hayas podido disfrutar esta experiencia. Eso era el propósito, que tú disfrutaras, tú supieras qué es lo que se hace con el Reiki. Este se llama Reiki Usui. Hay muchos tipos, muchas variantes. Este tipo de Reiki fue hecho por Mikao Usui, era un japonés. Él, mediante la meditación, la introspección, descarga ciertos códigos y se da cuenta que puede ayudar a la humanidad. Se da cuenta que a partir de la imposición de manos, él se vuelve un canal que puede transportar esta energía del creador. Entonces, lo que hace Mikao, hay un desastre natural en su país y le dice al gobierno que va a ayudar, que él quiere ayudar. Entonces empieza a ayudar a todos a los heridos, incluso pues lo nombran ahí el mismo, pues el que correspondía en ese tiempo, como un patrimonio, lo que venía a ser, ¿no? Esa parte de la ayuda, y empieza a fundar su escuela. Ok. Ajá. Entonces, aquí varias personas comienzan a tomar clases con Mikao. Él fallece muy joven, a los 66 años, pero deja este legado. Y pues somos varias personas que nos encaminamos a esto. Realmente, a mí llega esto casualmente por una amiga. Y en ese momento comienzo a tomar cursos porque para hacer Reiki necesitamos tomar iniciaciones. Hay 3 niveles, después viene una maestría si tú la quieres tomar, pero lo que eres ahí es un portador de energía. No estás ocupando tu energía no entra aquí. Ajá. Entonces, ¿qué haces? Tú eres ese canal de luz. Nosotros pues tenemos chakras en nuestro cuerpo, ahorita ya están muy sonados, y entra precisamente la energía por esos chakras, específicamente por el superior, por el de la cabeza, entra y se canaliza a nuestras palmas de las manos. Nosotros conocemos 7, pero en sí tenemos más de 100 chakras en el cuerpo. Oh, no sabía. Específicamente manos, pies, tenemos muchos pequeños chakras llamados nadis. Estos también es como si fueran mini cuarzos en nuestras manos, y en cuanto hacemos la imposición, así como tú sentiste calor, eso es lo principal que se siente en el cuerpo, calor. Obviamente aquí vas a ver una variante porque hay gente que experimenta otras circunstancias en el cuerpo. Sí. Hay gente que se siente mareada, hay gente que se siente con náuseas. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo, cuando estos chakras, como son pequeños vórtices, porque chakra en sánscrito es rueda, estos giran como una rueda. Entonces, cuando imprimes esa energía en el cuerpo, haces que estos chakras giren al mismo tiempo. Ajá. Entonces, cuando tú percibes la energía, alineas los chakras, esta energía entra intacta en el cuerpo. Entonces, cuando entra, pues tú te sientes cansado. ¿Por qué? Porque estuviste acostumbrado durante mucho tiempo a no recibir la energía intacta. Cuando empieza a entrar, te sientes cansado o te sientes mareado, y no simboliza que sea algo malo. Es como cuando te sales a caminar al sol. El sol nos da ki, nos da prana. Claro. Y es como se alimentan las plantas de prana. Entonces nosotros también somos parte de esta pequeña, este gran mundo, ¿no? Y nosotros también nos alimentamos del sol. Entonces, cuando entra este prana y tú te sales a caminar, llegas a tu casa súper cansado, te duele la cabeza o quieres estarte acostado porque te cansaste. Pues sí, eso es la energía. Entonces, lo mismo pasa con el Reiki. Se recibe esta energía creadora, así limpia, entra y se ancla. Al anclarse, tú empiezas a generar felicidad, tranquilidad. Obviamente, después de la primera terapia, que sí hay gente que se siente o muy, muy cansado, o todo lo contrario. Le inyectas un shot de energía y están más felices que nunca y no entienden la razón.
Tú platícame, Pues ¿cómo te fue? hace rato fuera de cámaras, cuando estábamos preparando el capítulo, le digo a Liz, últimamente, como les comento, familia, he estado practicando un poco y leyendo bastante de varios autores, y la información que he estado recibiendo, yo he sentido que me ha expandido el espíritu o la conciencia otra vez. Los periodos, yo los distingo por tener eh, como una sensación mayor de alegría, mayor de certeza, Expansión, ajá, expansión. ver más luz todavía, eh, no ver ya los problemas como los estaba viendo en ese momento, digo, Aquí eso es la magia del caos, precisamente. sí, Ajá. sí, sí, sí. Pero bueno, ahí vamos, yo todavía soy principiante en esto, le echamos ganitas como dirían, pero sí me dejó impactado. Yo no sentí lo que me habías dicho, que podía yo sentir mareos y que tuviera cuidado, que me Sí. tranquilizara, pero en vez de eso sí me gustó que me hubieras regalado un poco más de apertura, tal vez, porque si nuestro espíritu está estancado, o ya no quiere recibir nada más, muy difícilmente lo que nosotros, cualquier conocimiento también, la mente Se encasilla. se encasilla, se cierra y ya no pasa nada. Al final generamos nuestra propia verdad. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia verdad, de acuerdo a nuestras vivencias, nuestras experiencias, y generamos ese mundo de caos. Cuando tú haces magia con el caos, empiezas a ver ese caos como el maestro que es. A lo mejor tuviste una experiencia de niño que te impactó mucho y que fuiste creciendo y jamás pensaste que haya quedado ahí guardado. Ujú. Cuando tú comienzas a verlo con otros ojos y decir, ¿qué me quiere enseñar el caos? ¿Qué me quiere enseñar este personaje que está aquí? En ese momento tú te cuestionas y comienzas a hacer una nueva verdad, una nueva expansión, una nueva apertura. Entonces empiezas a ver ese caos como un maestro y no como el que me está molestando. Ajá. Entonces esto es parte de la expansión. Todos vamos a diferentes pasos, a diferente momento de evolución. No todos venimos a evolucionar al mismo tiempo. Sí, sí, yo a veces me enojo mucho por eso, la verdad, soy sincero, pero lo estoy pues, trabajando internamente. eh, a veces sí me llega a desesperar que otras personas no puedan aprender A tu ritmo. a mi ritmo. Y eso ha sido de siempre, ¿eh? Siempre, pues, pero bueno, lo estoy trabajando. Sí, yo sé, y para todos es difícil. A mí me pasa con mis hijos, ¿no? O sea, decir, ay, ese es el camino incorrecto, y tú quieres resolverle esto. Cuando ya por fin sueltas y dices, este niño que yo amo o esta niña que yo amo con todo mi corazón, tiene que aprender. Y yo sé que va a ser un proceso doloroso porque yo ya lo pasé. Pero si yo le quito el aprendizaje a quien sea, hijos, hermanos, padres, a quien sea, yo me lo adquiero como un karma. Y esa persona pierde su experiencia. Más adelante le llega una experiencia todavía más fuerte de lo que iba a ser, Claro. porque yo le quité esa posibilidad de aprender. Ajá. Cuando empezamos a entender que todos tenemos diferentes procesos, diferentes tiempos y que respetamos el libre albedrío, en ese momento esa persona empieza a crecer. Sí, la estás viendo a lo mejor sufrir, pero pues te tiene, y si la amas mucho, te tiene a ti para acompañar el proceso. Sí. Ajá, pero es muy difícil no poder como zafarnos de querer sentirnos nosotros que vamos a conquistar el mundo con lo que nosotros sabemos. Y te repito, todos tenemos diferentes verdades y vamos a activar esto y vamos a actuar a partir de esas verdades, cada uno en su paso, en su tiempo y en su experiencia. Te entiendo, Liz. Híjole, platícanos más de lo que, mira, les voy a decir algo, Liz, yo
la conocí como referente de otra amiga que tenemos en común que se llama Susi, que ha estado aquí con nosotros, que es numeróloga. Y me decía desde un principio, tienes que conocer a Liz. Ok, vamos a ver a Liz. Pero me dijo, ella tiene don, ha visto muchas cosas. Perfecto, pues es lo que me gusta, lo que me interesa del canal, pues de eso también trata, ¿no? Y sí, me vengo a topar con que es real, pero quiero dejarlo más después, que si nos puedes contar algunas historias Claro que sí. perturbadoras para que el público también se quede impactado. Antes de eso, me gustaría que nos platicaras qué más has desarrollado en este campo de lo holístico y bueno, hasta conocimiento esotérico y oculto tienes. O sea, eres un compendio, una biblioteca enorme. Qué linda. Gracias. Qué bueno. Yo, bueno, soy autodidacta, ¿no? Leyendo, no quedándome en la cuadratura de que solo una cosa es la verdad. He entendido que todas las religiones que nos han enseñado, infundido, llegan al mismo ser creador. Todas. Ajá. ¿Qué pasa con las religiones? Y con mucho respeto lo digo, o sea, creo que crean esta separación, esa separación de lo que realmente es el amor. Desde que vas a una iglesia y te dicen, no te juntes con los separados, o ahí te vas con los separados. No, nosotros venimos a aprender esta experiencia por amor. Y esta experiencia es de amor. Y yo sé qué chistosa forma de enseñarnos el amor a partir del dolor. Pues estamos en una tercera dimensión donde venimos a trabajar la dualidad. Entonces, a partir de la dualidad, nosotros nos tenemos que volver alquimistas de la experiencia. Y reitero, la magia del caos hace que tú hagas esa alquimia, esa transformación, de ver lo negativo y de decir, ¿esto me va a hacer crecer? Y no es a veces ni tú lo escoges, ¿no? Te lanza el universo y ahí te deja. Claro, claro. Entonces, pues, al estar leyendo, observando, yo soy de observar mucho al mundo que me rodea, trato de no juzgar, me es difícil, te voy a ser sincera, pero o sea, sí, observando vas aprendiendo que todos tenemos diferentes formas de amar y a veces nuestra pareja, ese conflicto es porque no entendemos nuestros lenguajes del amor, ¿no? Entonces, cuando ya sabes esto que nos decían los abuelitos, ¿cómo duran tantos años? Comunicándonos. Y al final, ¿qué es la comunicación? Ese de compartir lo que te gusta, decirte lo que me gusta y hacer este acto de amor o que te intercambio. Ahora, una de las cosas, pues he tenido que aprender un poquito de numerología. Tal vez no soy tan buena, o sea, como mi amiga Susi, pero esta base la comparto con las personas que atiendo. ¿Por qué? Porque es donde ellos se empoderan y comienzan a conocerse. Porque a veces decimos, es que tengo una vida pésima, me ha ido mal en la vida. Y cuando empiezas a ver numerología y ves que hay maestrías, y la maestría no es como, ay, tienes una estrella y te viene súper bien. No, la maestría es un acto muy fuerte que te revuelca y es una vida muy dura. ¿Para qué? Para que tú seas ejemplo de otros de cómo la vas a resolver. Tú eres ese medio alquímico para enseñarle a otros a crecer. Entonces, esto también se los comparto a las personas que atiendo. Trabajo con ángeles, trabajo con tarot, trabajo con un poquito de también de oráculo. Entonces, toda esta parte ha sido como un complemento para que las personas comiencen a entender lo que está pasando en su vida. Ajá. Cuando ya empiezan a entender esta parte, dices, órale, ahora entiendo por qué el papá que me tocó me hizo que yo tuviera este despertar. Hay personas que solo vienen a eso, a despertar la conciencia. Hay otros que vienen a trabajar reglas, límites, etc. Sí. Hay otros que vienen a trabajar el lado material, dinero. Pues esa es la parte que papá y mamá nos van a compartir a nosotros con nuestra fecha de nacimiento también, cuando empiezas a unir esos lazos. Claro. Ajá. Entonces, todas estas herramientas me han permitido conocer más a las personas. Este don lo tengo pues, tal vez cuando era niña no era tan consciente. Conforme fue avanzando mi camino, me di cuenta que yo veía cosas y a lo mejor no lo quería aceptar, ¿no?
¿Cómo a qué edad más o menos empezaste a ver que tenías eso? Yo creo que tendría como unos 10, 9 años. Ser consciente. Tengo un leve memoria ahí guardada como a los 3 años, que yo aseguraba que mi hermano me había aventado de las escaleras. Y yo me acuerdo porque eran mis 3 años. Y mi hermano decía, no, estás loca, yo jamás, ¿no? Y mi mamá, no, es que nunca. Yo me acuerdo de haberme caído de las escaleras, porque lo soñaba. Por otro niño. Ajá. Entonces, ahora sí que para esa edad no puedo decir meto las manos al fuego porque pues, no es como algo muy Claro. presente, ¿no? Pero a partir de los 9, 10 años sí tengo un evento que me marcó y que dije, órale, ¿qué es esto? Cuando me embarazo de mis niñas, es cuando me doy cuenta que estoy viendo cosas, pero no es como físicamente. Hay veces que tengo esa facultad de verlos físicamente y hay veces que no. Que aunque tenga los ojos abiertos, empiezo a ver una película rápido, 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 en donde me empiezan a mostrar la historia que pasó en ese lugar. Entonces digo, ¡ay, qué fuerte!, ¿no? La primera vez fue impactante, fue choqueante para mí. Pero ya una vez en el camino, no te voy a negar, en ese momento hubo mucho miedo. Mucho miedo, fue un miedo que tuve que trabajar mucho, porque a veces hasta dormida, dormía 4 horas, de que me sentía acosada, sentía que estaban ahí. Entonces, una vez que me solté del miedo, en ese momento empiezo a ver más y ya no veía nada más, ya sentía, me tocaba. Entonces decía yo, ay, qué fuerte, ¿no? O sea, yo soy materia aquí para todo. Ay, Entonces, aquí entra esta parte cuando empiezo a leer. O sea, llegaba momentos que yo leía un libro y no le entendía y de la nada me llegaba un libro extra y empezaba a leer y decía, aquí está la respuesta a esto, ¿no? O había momentos de leer 2 libros y unir la información, es decir, órale, si aquí me están hablando el hinduismo, esta parte, y aquí el budismo, otra cosa, esta parte tan vivencial, ¿no? Porque al final es lo mismo, decir, órale, ya puedo entender esto. Y así ha llegado a la información. A veces solo lo sueño y lo investigo, porque a veces solo son sueños. Tengo esa facultad de recordar 7 vidas, vamos a ponerle un número. Ajá, recordarlas y decir, ¿qué es esto? Porque es mirarme a mí y decir, estas no son mis manos, pero es mi esencia, ¿no? Y ver cómo se cortan mis momentos de vida. Entonces decir, órale, y aquí entiendo algo, nos han dicho que las vidas pasadas no existen, pero sí existen, pero como son demostrables, ajá, hoy entiendo que sí vivimos al mismo tiempo todas estas existencias. Que venimos a aprender. Y a veces no es un aprendizaje bonito, porque nosotros antes de venir hacemos un contrato entre almas que nos van a venir a acompañar en el camino, ¿no? Entonces, después de que empecé con Reiki, que me di la primera iniciación, se empezó a abrir este campo de confianza, de amor. Tenía que pasar todo ese proceso para poder bajar toda la información. Y ahí entendí que cada chakra tiene una función en nuestro cuerpo, que cada chakra va a hablar de nosotros. Entonces empezamos por el base, el chakra base que está en los genitales, que nos habla de esta parte del origen, nos habla sobre nuestro instinto, nuestro placer por la vida, por lo que sea, en todos los placeres. Después está el chakra sacro, que nos habla de la creación, de la creatividad. Y nosotros tenemos aquí el centro creacional. Aquí tenemos a los bebés. Pero no nada más es eso, tenemos a nuestros genitales. Todo esto, nosotros en conjunto, según la filosofía hinduista, habla que podemos crear a partir del sexo. Se llama principio de generación en el hermetismo. En el hermetismo. Y aquí vamos dándonos cuenta que todos van con ella. Exactamente. Entonces, este lugar nos permite crear, nos permite ser en expansión. Después está el chakra sacro, que está en la boca del estómago y específicamente genera energía en las glándulas. Aquí van a ser las suprarrenales. ¿Qué hace este? Esta es mi fuerza de voluntad. La voluntad para hacer cosas, la voluntad para cuidar de mí. Todo esto va ahí. Es la abundancia infinita. Chakra corazón está por timo. Aquí hay una glándula llamada timo. Sí. Esta glándula es, y específicamente corazón,
nos va a hablar del amor. Amor incondicional, amor propio, cómo me veo yo a mí y cómo voy a ver a los otros. Chakra garganta, comunicación. Lo que comunico. Y no es como hablo como yo. No es hablo, sino que comparto mi información, que yo soy. Esa parte en la que hoy me siento triste y te lo puedo compartir. Entonces aquí existen estos bloqueos de energía y se empiezan a mover esos chakras de tengo que buscar energía, ¿no? Y luego sigue el tercer ojo, que está en la glándula pineal al centro del cerebro. Esta glándula es de expansión. Ahorita están de moda todas estas formas, ayahuasca, hongos. Yo no estoy en contra ni a favor. O sea, yo me mantengo neutral. ¿Por qué? Porque hay personas que les sirven. Son hierbas antiguas, son sagradas, pero obviamente ahorita se está haciendo un movimiento tremendo con irresponsabilidad porque son hierbas sagradas, son plantas sagradas. Entonces, ¿qué hace? Sí, el DMT específicamente, pero ¿qué es lo que fabrica nuestra pequeña glandulita? La tiene la ayahuasca, ¿no? Y entonces ves gente toda o feliz diciendo, wow, tuve una súper expansión, 7 años de terapia me la tuve que ahorrar y no sé, qué padre. Qué padre, que no. pero hay otros que tienen una muy mala experiencia. ¿Por qué? Nosotros vamos a estar conectados a dimensiones. Nuestra dimensión está conectada con la cuarta dimensión. Después la quinta con la sexta, la séptima y la octava, o sea, vienen en pares. Y entonces esta dimensión, la cuarta, es la parte sutil, la parte espiritual. ¿Qué pasa cuando tú consumes ayahuasca? Entras en el inconsciente y entras y tocas esa parte sutil. ¿Qué pasa en el mundo de los espíritus? Ahí no hay dualidad, ahí conviven unos y otros normalmente, positivos, negativos, lo que vemos así aquí, como malos y buenos, pero ahí no, ahí todos conviven en conjunto. Entonces, cuando estas personas entran en esa parte profunda y ven estos seres, pues eso está. Sí, porque ni siquiera preparados pueden estar. No. Yo le llamaría un tipo de turismo esotérico. Claro. Un tipo, porque Vete a la jungla y que un león te coma, ¿no? sí, es que realmente ya la gente ya no hace diferencia, ¿no? De entre lo que necesita y lo que tiene curiosidad y lo que pues, realmente necesita, ¿no? Más que nada. Bueno, pues no se necesita. Nosotros podemos hacer que este DMT suba, porque tiene que subir a la glándula pineal. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a fallecer, este DMT comienza a salir, es un líquido, Ok. ¿ok? Y aquí te das cuenta que las personas cuando van a fallecer empiezan a ver que ahí viene el tío, ahí viene el abuelo, ahí viene, que ya fallecieran. Y se están acercando a ellos. Lo que pasa es que están viendo el mundo sutil. ¿Por qué? Porque antes de morir ya expandes la conciencia. Por ende, al expandirla, comienzas a regresar la memoria, porque nosotros ya estuvimos en ese mundo muchas veces. Hemos muerto, regresado. Ya conocemos el mundo sutil. ¿Estás diciéndome que esta sustancia DMT sería como el preparador para la muerte? Así es. Es cuando sientes esa confianza de poder irte. Entonces las personas que no tienen la oportunidad de tener esa preparación, por eso se quedan en esa dimensión antes de Lo llamamos trascender, limbo. digámosle limbo. Se quedan ahí, viviendo y viviendo su A desgracia. nosotros nos permiten tomar la decisión, porque es nuestro libre albedrío. Y dicen, ok, aquí está el canal, se abre, porque por eso en nuestra costumbre de dejar 3 días, cuando fallece alguien, velarlo, todo eso, el ser, el espíritu, se está preparando, asimilando todo lo que le pasó. Asimilando que ya no tiene un cuerpo al que regresar. Después de ese 3er día se abre un portal y se le permite entrar al portal. Pero ¿qué pasa? Que nosotros al estar inconscientes, no sabemos que nosotros podemos elegir regresar, porque ni siquiera sabemos de esa información. Podemos regresar, podemos resarcir. Aquí va a haber
dos vertientes, ¿no? Está tanto esta rueda de la reencarnación, que el hinduismo habla de que nosotros vamos, regresamos, pero también es una parte en la que nosotros solo teníamos un plan para regresar y se postergó mucho. Nosotros tenemos más de 100 vidas regresando. Hay unos que otros que han tenido la experiencia de una, 2, 3 veces, ¿no? Pero imagínate nosotros que hemos regresado una y otra vez, reafirmando los conocimientos. O sea, aquí es una línea delgada. ¿Por qué? Porque en este plano también nuestra energía alimenta a otros seres. Alimenta a estos seres que literal chupan la energía, los arcontes. A eso iba a llegar ahorita, que estabas tocando este tema de las reencarnaciones. Los gnósticos tienen su versión oscura del hinduismo y sus ruedas. Sus vertientes. Realmente son oscuros porque ellos hablaban de estos seres arcontes que no son demonios, que tiene que tener bien en claro la gente, que no son seres como los de Lars Goetia o como muchísimos otros demonios que existen en grimorios antiguos, pero sí tienen características de alimentarse de nosotros, como si fueran parásitos. Así como Harry Potter con los dementores. Ándale, Así. ¿Por qué? Porque también esto es una cadena alimenticia. Sí, te creo. O sea, nosotros comemos animales, los animales comen plantas, las plantas se alimentan de la tierra, de los... Esta es una cadena alimenticia. ¿Por qué nosotros no sentimos el poderoso de la... No. Nosotros energéticamente también estamos alimentando y a su vez ellos otros y así. Entonces, ¿ellos de qué se alimentan? De energía densa. Sí. Cuando tú estás enojado, triste, específicamente estos seres están en panteones o en hospitales, donde hay sufrimiento y dolor. Pero cuando tú llegas, y se llaman miasmas, cuando tú llegas con tu mal humor y llegas a tu casa y contagias a tu esposa o a tus hijos, ellos mismos empiezan a crear su miasma y al unirse todos vuelven un egregor gigantesco de enojo, de odio, de lo que tú quieras, empieza chupe y chupe. También existen egregores positivos, cuando tú haces una cadena de oración y empiezas a elevar esa oración por ayudar a tu hermano o a tus hermanos en desgracia, ¿no? Entonces, cuando tú elevas esa, o sea, podemos hacer esta pequeña diferencia entre positivos y negativos. ¿Por qué? Porque estamos en dualidad. Sí, claro, nosotros podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Hace muchos años, escuché un video de los que te llegaban por correo electrónico, porque era difícil, no había WhatsApp, apenas si el Messenger de Hotmail estaba en su mero auge, ¿no? El Messenger. Entonces, me llegó un video de una persona que era contactada de seres extraterrestres e intraterrestres. Digo, me gustó, se las cuento no como una verdad, se los cuento como una experiencia, anécdota que me gustó en ese tiempo. Y hablaba que había una confederación galáctica, que se juntaban los que vibraban de cierto nivel, pero estaban en contra de los que vibraban más abajo, que normalmente no era total, pero había más tipos reptiles abajo, pero sí había también reptiles acá arriba. Y le preguntaron a él, ¿y tú cómo diferencias uno de otro? El nivel de vibración te va a hacer sentir en esta parte del corazón, que es el chakra de ¿qué? Es el chakra corazón, pero es el timo, está el timo, la glándula timo. Y vas a sentirte bien o vas a sentirte mal. Entonces, tienes que escuchar tu cuerpo para aprender a discernir de estas entidades. Yo creo que nos pasa hasta con las personas. Sí. O sea, sí entiendo frecuencia y vibración. Y nos han hablado últimamente de frecuencia y vibración. ¿Qué es eso? Nosotros estamos hechos a base de átomos. Claro. ¿Ok? ¿Qué pasa con el átomo? Para crear materia necesita girar lentamente. Protones, electrones, el neutrón, lento, y forma materia. Cuando nosotros elevamos nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y empezamos a crear mejores situaciones en nuestra cabecita, entonces el átomo comienza a girar más rápido, más rápido, más rápido. ¿Y qué va a generar? Luz. Sí.
Estos seres llamados arcángeles, ángeles, son seres lumínicos, así, lumínicos. Entonces, por ende, nosotros no los podemos ver. Porque nosotros somos materia. Estás hablando totalmente del principio de vibración y otra vez vamos al hermetismo. Exacto, aquí va todo. Aquí va todo. Entonces, ¿qué hace? Que su átomo gira muy rápido. ¿Nosotros nos podemos volver luz? Sí. Aquí vas a entender por qué a lo mejor fulanito en algún momento fue tu mejor amigo, pero le encantaba el chupe. Y llega un momento que a ti... Saludos, Pepe. Y a ti llega un momento en que ya no te gusta, ya no estás en esa parte. Te separas. Y pues te dicen, eres un apestado, ya no funcionas, y sea payaso, te pones tus moños. No. Ya tu mente, tu cuerpo empieza a generar nuevo conocimiento, nueva experiencia y empiezas a rodearte de personas similares a ti. Claro. Ajá. Claro. Y así vamos creciendo. ¿Qué pasa con esta parte en la que tú empiezas a expandir la conciencia? Muy pocos, y era lo que estamos hablando, logran comprender eso. Y empiezas a conocer gente que empieza a ser afín, pero a veces ya es muy poquita. Literal las es. Sí, tu círculo se hace pequeño. Exactamente, pero es con los que te sientes feliz, los que te aportan conocimiento, los que te expanden. Te hacen crecer. Exactamente, entonces sí sabes lo que se siente una expansión. Yo siento así, siento una explosión en la cabeza, en el pecho. Entonces es hermoso eso, esa parte en la que dices, ¿qué es esto? Ajá, y es esa emoción de decir, wow, descubrí. Fíjate que si hubiera una comparación. Santo grial. Ándale, si hubiera una comparación de esto que estamos hablando de la expansión con algo científico, yo lo compararía en psicología como un concepto que se le llama, ay, cómo lo tenía en la mente y se me fue. Es insight. Ok. Un insight, un momento en el que haces conciencia de lo que No es internamente- haces en conciencia, esa es conciencia, es haces conciencia. Sí, sí, sí. Ese. O sea, del inconsciente al Al consciente. consciente. Entonces ese le llama insight. Y si hubiera ahí esa relación, yo creo que más o menos por ahí iría el asunto. Fue algo que te estaba platicando hace rato, Ajá. con lo de la mayéutica de Sócrates. Ándale. Ajá, Sócrates todo el tiempo decía que había que entrar porque ahí estaba la verdad. Ajá, que dejáramos de buscar en los dioses. Ajá. Para su época, eso fue la perdición. No, hombre. Fue lo que lo lanzó a la muerte. Sócrates fue el que desvivieron, ¿no? Exactamente, Sí, 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 fue Sócrates. totalmente. Ok. Hombre. Precisamente porque en ese tiempo los jóvenes compartían muchas ideas y no convenía que hubiera tanta expansión. Sí, claro. Entonces lo desvive. Pobrecito. Todavía le dieron la oportunidad de arrepentirse y dijo, no, yo sigo insistiendo que vamos para adentro, ¿no? En mi camino ha sido así. Ha sido aprender a entrar en mí, hacer conciencia, leer y entender por qué. Porque yo también entré en estas crisis de decir, ¿a qué vengo? Tengo miedo. ¿Ahora qué quieres de mí, Dios? O sea, eso también lo pasamos todos. Sí, claro. ¿Por qué? Porque desde ahí, desde el cuestionamiento, comienzas a entrar en ti, empiezas a encontrar respuesta. Pero cuando no eres consciente y te sientes así, estás buscando afuera, en dioses, o estás buscando en personas que se sienten gurúes. Aquí nadie es gurú de nadie. Nadie es gurú de nada. Aquí nosotros mismos tenemos la propia verdad dentro. Fíjate, Liz, que esto me suena a un principio ya, porque se repite, se replica conforme vas encontrando más conocimiento en múltiples disciplinas, múltiples filosofías. En la magia, en la alta magia de LaVey y luego Aleister Crowley, el centro de la generación de la magia es uno mismo. Ya después, pues el llamar entidades y otro tipo de cosas ya viene como secundario. No es primero de afuera para adentro, sino es de adentro para afuera. Así como nosotros vemos el universo, que hay
que hay planetas, hay estrellas. También dentro de nosotros hay planetas, hay células que son nuestras estrellas. ¿Qué pasa? Que nosotros vemos afuera todo lo que pasa, pero no vemos hacia adentro. Nosotros somos propio Dios de nuestro universo. ¿Cómo es Eso me esto? encanta. Sí, nuestro pensamiento, cuando nuestro pensamiento está en negativo, vamos a empezar a generar en nuestro cuerpo enfermedad. Todo empezó desde un pensamiento, desde qué tal si me hubiera dado, o etcétera. Entonces, tanto lo creo que me la creo. Y llega un momento que en mi universo lo genero. Y ahí te preguntas, ¿por qué estoy enfermo? Ajá. Aquí viene toda esta parte de lo que es adentro, es afuera. Lo que es arriba Lo que es abajo. arriba es abajo. Totalmente, el mago. Principio de correspondencia. Correspondencia. El principio de ay, que me está, perdón. Ay, se me fue. Generación. No. ¿Ya se me fue? Bueno, aquí también vamos a entrar con el de generación, Sí. donde nosotros también somos femenino, masculino, Claro. en la misma esencia. Claro. Ajá, para replicarnos necesitamos a macho alfa y la mujer alfa, ¿no? O sea, juntos. Unimos y creamos vida. Pero en nosotros como individuos también tenemos ambas energías. Claro. Que nos hacen nosotros también crear. Ya me acuerdo. El principio de mentalismo. Y a eso era, a mí se me hace impresionante siquiera pensar que Dios, como el principio dice, es mente. Y que nosotros estemos en la mente de Dios significan muchísimas cosas. Y te puedes imaginar hasta que nosotros somos un simple pensamiento de un microsegundo para Él y que nuestro universo es un microsegundo, nace y perece. Y porque todo también tiene un fin. Y llegamos del vacío. Aquí vamos a entender que para poder asimilar la información tenemos que vaciar lo que hay dentro. Dios nos crea a partir del vacío, desde la nada, desde el pensamiento. Nos piensa, nos trae. Así pasa con nosotros. Por eso nos dicen que somos a imagen y semejanza de Dios creador. Porque nosotros pensamos y lo traemos a la materia. Hay personas con la numerología precisamente que son totalmente magnéticos. Pero imagínate la responsabilidad tan grande que es pensar. Y cuando estás en la inconsciencia, tú piensas bien. Correcto. Y entonces lo traes a la materia y dices, ¿por qué me está pasando esta vida tan horrible, no? Ya cuando te empiezas a ser consciente de que tú eres un ser magnético, dices, le estoy entendiendo este jueguito. Claro. Claro, pero es aprender a cambiar el pensamiento. Aquí vamos a entrar. Connie Méndez a mí me encanta. A eso iba a tener. Aquí todavía. Ajá, Connie Méndez me encanta. Sí, es lo básico. Para entrar a este mundo creo que es lo básico. Y ella retoma mucho las leyes herméticas. Sí. Donde las hace más sencillas. Para comprender. Exactamente. Como ella decía, palabras de a centavo. Claro, Su palabra. grupo, ¿no? Y también está el de no le des perlas a los cerdos. No todo el mundo lo va a entender. Es correcto. Ajá, tú puedes decir, ay, esto me fascina. Y el otro así, sí se chupó este hombre, ¿no? Esta mujer. O sea, no. Sí, claro. O sea, sí creo que parte de la conciencia y lo que te decía, vamos paso a paso. A mí si en 6, 7 años me hubieras platicado, tú sabes que, ay, ¿qué onda con este tife, no? Hoy lo entiendo porque lo estoy tomando a la vida. Todo el tiempo ocupamos estas leyes herméticas, todo el tiempo, pero somos inconscientes. Sí. Cuando ya eres consciente dices, wow. Y en todo, Vibración, presenta todo. mentalismo, resonancia, lo que es la correspondencia, generación, todos. Te voy a platicar, antes de entrar al tema terrorífico, por así llamarlo, te voy a platicar por qué yo entré a este mundo desde hace muchos años, ¿no? No solo por el podcast, yo había tenido vivencias muy fuertes, paranormales. Gracias a esto de las 7 leyes herméticas,
que abrí mi conciencia, tendría yo como 25 años. En ese tiempo pues no había tanta información como actualmente, y lo repito siempre porque ahora ya es más fácil de poner generar pues engaños a las personas, ¿no? Yo encontré ese libro, ya aquí hay un bazar que se le llama El Piojo, y lo compré. Yo estaba en búsqueda, yo estaba curioso de todo esto. Entonces fue lo único que encontré, el Kybalión. Me da mucho gusto que hayas encontrado el Kybalión porque también luego hay muchos libros que te sacan el contexto. Sí, Bastante densos. sí. Entonces, cuando me entero de que todo esto pues existe, empiezo a pensar y a generar pensamientos que ya no van a tono con la religión que nos enseñaron de nacimiento, cuando ves las congregaciones religiosas ya no las ves de la misma manera. Incluso otras cosas que la propia sociedad te empieza a disparar, por ejemplo, películas, empiezas a cambiar un poco. Digo, para mí fue en ese tiempo, un gran disparador de conciencia, y que me empiezan a molestar, que me empiezan a atacar en las noches. Yo no sabía cómo defenderme. Y aquí vamos a algo que no te pude platicar la otra vez. Tenía muchos años que ya me venían molestando. Había temporadas en las que no dormía, de tener a alguien al lado que me estuviera ahí checando y de escuchar pasos hacia mi cama, de la entrada No hacia les mi casa. gusta que llegues al... No les gusta, les enoja, y yo sabía eso, que habían entidades que les enoja que estés Y más porque están viendo el proceso. Ajá. Y dicen, no, a ver, se me va a escapar. Sí, totalmente nos tienen como ovejitas. Sí. Así estamos todos en el corral, llega la oveja negra que se quiere salir y que quiere alborotar a todo el ganado. Entonces aquí piensan, o dejamos ir a uno o se van muchos atrás de él. Y entonces te friegan. Sí, para que dejes que Y te ya dé miedo. ven que empiezas a generar luz que no les gusta, te sueltan. Tú lo dijiste. Ah. Y en mi experiencia, en mi anécdota, te platico que una noche que ya estaba en serio enojado, de que ya no podía dormir, recordé que yo, a temprana edad, te estoy platicando 12, 13 años, yo manejaba en mi chakra, hacía visualizaciones de cómo en mi interior se movía giratoriamente en un círculo, en una esfera. Como Y un empezaba Merkaba. como... ¿Cómo? Un Merkaba. Luego Ahorita les ahorita explico qué es el Merkaba. Y empezaba a girar, y se empezaba toda la energía del cuerpo a concentrar, era blanca, y la expandía. Había un momento en el que era tan grande que la tenía que soltar como explosión. Y eso no lo aprendí de nadie. Y en esos tiempos pues nadie me enseñó Reiki. No, o sea, yo te voy a decir, Sí. eso se llama activación del Merkaba. Merkaba es una esfera de luz, es tu vehículo de luz. Oh, Ajá. Entonces, ¿qué pasa con este Merkaba? Genera eso, luz. Son tetraedros, uno en punta hacia arriba y el otro invertido. Cuando empieza a girar, empieza a mover esa energía. wow. Así son los chakras, son geometría sagrada. Y entre más denso es el chakra, ¿a qué me refiero denso? Cada uno genera una vibración. El más bajito va a ser el raíz, porque son los placeres mundanos. Ok. Ajá. El más alto está aquí, en la cabeza. Esta es la expansión. ¿Ok? Aquí recibo la energía creadora. ¿Qué pasa? Que cuando ya empiezo a generar y mover estos tetraedros, comienzan a girar, empiezan a hacer esa burbujita y se empieza a expandir. En ese momento, quitas a todo lo que está a tu alrededor que no le viste a la luz. Es que eso pasó, Liz. O sea, es increíble que lleguemos a este punto y que alguien por fin, después de tantos años, me explique lo que pasó, porque entiendas. realmente me cree. Yo pensé que siempre me tiraban de a loco. Yo sé, O sea, sé de eso. lo tuve que volver a hacer porque fue después de mi primer viaje astral. Sentí tanto miedo cuando volví,
Y recordé eso, lo generé, exploté, se fue. Pues después me enseñas cómo, porque para unos Sí, es más claro. complicado, para otros no. Y lo sigo haciendo, lo puedo seguir haciendo. Lo practiqué porque me seguían como mes, 2 meses, no recuerdo cuánto tiempo, pero consecutivamente lo tenía que hacer y cuando pasaba la explosión, adiós, se iban y sentía paz por fin. Dejaron de hacerlo, pero seguí recibiendo ya después advertencias mayores. Dejaron de hacerlo directamente. Es muy fuerte porque llega un momento que tú piensas, porque no lo ves físicamente, que no existe. A mí cuando comenzaba decía yo cierro los ojos y los veo, pero en cuanto los abro ya no los veo. Entonces jugaba así de, ay, ahí está, ay, abre los ojos, ¿tú sabes? O sea, era este juego constante, ¿no? Hoy entiendo que siempre están ahí. Sí, sí. Nosotros estamos rodeados de ellos. Sí, yo también. De los seres, los seres trascendidos, de los muertos, de estos seres, o sea, estamos en convivencia. Sí, No los vemos porque estamos en la densidad. Ajá, pero sí, lo que sí te digo es que entre más expandes la luz, a ellos no les gusta la No. luz. no. Les da repulsión la luz. Sí, los lastima. Exacto. Después lo pude combinar en un ataque muchos años después, una noche que estaba con una expareja, nos dio un ataque de terror nocturno. A los dos al mismo tiempo, los dos nos despertamos al mismo tiempo, soñamos lo mismo y yo ya me la sabía, pero ella estaba con un miedo, porque es lo que te generan, mucho miedo. Y dije, ya me la sé. Se salió, le pedí que se saliera. Y tenía agua bendita de mi mamá siempre en un lugar escondida. Voy por ella, llego y hago el mismo ejercicio que te digo de expansión, pero ahora con la fe, y con convicción Y conciencia, y ahora y sí. conciencia, un Padre Nuestro. Ajá. Al principio, y eché en todo el cuarto, ya con esto debe bastar, y no voy a saber de ellos desde muchísimo tiempo, ¿no? Ya que nos íbamos a acostar, tomé un foco que tenía al lado de la cama, ¿no? En el buró. Y ya me levanto a prender la principal, y cuando regreso para cambiar el foco, es la primera vez que veo un fenómeno de este tipo en un foco, porque se hizo una forma de V, asimilando también unos como cuernos, con colores que iban desde como si fuera arcoíris prácticamente, y salían dos, uno para acá y otro para acá, cubriendo el foquito, y el foquito no era un foco de estos de allá, era un poco más plano. Dije, lo lastimé, el único lugar a donde se fue a refugiar fue el foco, para que ya no pudieran lastimarlo. Lo guardé, lo envolví en periódico. Después de un año, se lo cuento a alguien que conocí que era hija de bruja, en la plática, en la charla como tú y yo. Y me dicen, pásamelo, mi mamá se va a deshacer de él. Ok. Y lo primero que me vino a la mente es echarlo al fuego. Y le pregunté a ella, oye, de casualidad, ¿cómo crees que lo vaya a desechar? En fuego. Mm, Es transmutación. sí. Pero a veces también me pasan ese tipo de cosas. No sé qué tan cercano yo esté también de Es ciertos que dones. a veces es lo que te digo, nosotros tenemos la verdad adentro, pero estamos buscando información afuera. Cuando realmente conectas contigo, te das cuenta que haces herramientas así. Jamás pensé que esto funcionaría. Aquí la llama violeta es una transmutadora, es la principal que hace esa transformación. Sí, gracias a Connie Méndez. Exacto, gracias a Connie Méndez. Entonces, cuando tú comienzas a llamar esa llama, nosotros pensamos que es imaginar. Realmente, en la visualización, Sí. esa imaginación, tú literal estás bajando a la materia lo que quieres hacer. Sí. Entonces, cuando tú empiezas con procesos de miedo, terrores nocturnos, hasta con los niños, es literal visualizar una energía violeta que te cubre y hace una burbuja hasta para con tus hijos. Ajá.
Hay gente que piensa, "Ay, charlatanerías, Claro. no, esta es una locura". Yo lo ocupo muy seguido. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo las personas llegan, no sé qué traen pegado, no sé, y así como contigo, o sea, llegaste tú, pero jamás en la vida nos habíamos visto, tú no me habías platicado de tu vida, nada. Claro. O sea, todo empieza a bajar esa información. Entonces, sí es muy importante hacer esta llama transmutadora precisamente para anclar la energía positiva, porque lo que hace es todo lo denso sube, se transforma y baja en limpio, en amor, en luz, en tranquilidad. Entonces, toda esta expansión de mente así empieza a funcionar, cuestionándonos todo. Claro. Ahora, estos seres sí son seres fuertes, por su conveniencia. Pero también una de las leyes principales, que es el libre albedrío, ellos conocen muy bien las leyes, muy bien. Sí, y no las pueden negar. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te empoderas y dices, déjame en paz, no lo permito por mi libre albedrío, que tú debes respetar, no pueden hacer otra cosa más que irse, porque lo conocen. Nosotros somos inconscientes, pero ellos no, porque lo llevan a la materia todo el tiempo. ¿Cómo se excusan con Dios? Les estamos dando películas para que se informen, les damos lectura para que se informen. Ahí está el fútbol. Hay programas, todo esto. Pero ellos no quieren entender. ¿Por qué? Porque no lo manejan como algo ficticio, como ciencia ficción. Hay muchas cosas que se revelan en todas las películas, hasta en la de los niños. Sí, 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 sí. Entonces, aquí habla de conciencia, de decir, ya date cuenta, amigo, ya date cuenta, ¿no? Sí. Liz, me gustaría que nos compartieras algo, una historia que te haya dado miedo para que la audiencia, nuestros televidentes, no puedan experimentar también algo que tú hayas vivido. Ok. Cuando empecé este camino, ya bueno, no formalmente, sino empecé a ver la primera experiencia que tuve. Yo estaba embarazada de mi hija, la más pequeña, y nos habíamos ido a vivir a un rancho. Mi esposo trabajaba mucho, literal estaba yo solita con mis dos bebés, que en ese tiempo la más grande tendría 2, 3 años. Y me dice, ven, vamos a ver este lugar para irnos a vivir, no sé qué. Yo, ok, perfecto. Fue muy chistoso porque yo no conocía el lugar. Mi marido lo conocía muy bien. Ajá, ¿por qué? Porque era de uno de sus tíos y nos iba a permitir vivir ahí en lo que empezábamos. Y entonces, me acuerdo que llegó a esta casa y fue muy chistoso porque el primer sentimiento que tuve fue, aquí hay una mujer. Y me acuerdo que a mi esposo le dije, siento que hay una mujer sentada ahí, en el baño, llorando. No, ¿cómo crees? Obviamente él sabía toda la historia de ese lugar, ¿no? Y entonces me dice mi esposo, no pasa nada. Unos meses después, pues yo entraba con la curiosidad, ¿no? Porque había llegado una vecina de policía montada. Aquí, pues era un rancho en el bosque. Ahí aventaban muchas cosas, Y entonces me dice, pues ya ves lo que pasó en tu casa. Y yo, ¿qué pasó en mi casa? Sí, yo sí, sí. No sabía ni qué había pasado. Entonces le pregunté a mi esposo, me dijo, no pasó nada, no te asustes. En una de esas, mi esposo sale de viaje y me quedo sola con mis niñas. Entra mi cuñado y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, pues resulta que mataron aquí a una señora. En el baño, mira, ahí está en la puerta, está el hoyito de la bala. No juegues. Y abajo mataron al amante. Y yo veía claramente a esa señora. La veía llorar en el baño. Pero ella ya se había dado cuenta que yo la sentía. ¿A poco? Y la veía. Yo duré 2 años en ese lugar. Y en esos 2 años me apagaban la tele, me la prendían, agarraban los juguetes que necesitaban fuerza para funcionar, los prendía en la madrugada. Un día mi hija pequeña, mi hija grande que tenía como 3 años yo creo,
va a su cuarto, juega y todo, y de repente regresa y me dice, esa señora no quiere que yo juegue, mamá. Le dije, ¿cuál señora? La señora que está ahí, mamá. Y dije, caray. No, pues ese día de cuenta que me prendieron un cohete y yo, ¡y te vas de este lugar! Y empecé a gritar con mucho miedo. O sea, mucho miedo. No. A partir de ahí empecé a prenderle una veladora, la veladora más negra que puedes ver. En esos 2 años fue veladora hasta que se limpió la veladora. Nos fuimos, nos mudamos y acto seguido ahí vivía una amiga. Llego a su casa, ahí mismo, y literal escucho en mi oído que me decía, yo me voy contigo. Y dije, no, yo no te quiero en mi vida. Te quiero. Sí. Entonces yo te puedo decir que en las casas donde he estado, en la Ciudad de México, me ha tocado ver, sentir. Después de ese suceso, empecé a ver muy seguido. En la otra casa igual, veía cómo entraban y salían del espejo. Una y otra vez. Decía yo, qué fuerte. Hay espíritus que les gusta eso, ¿por qué? Porque son portales. Son portales. Exacto, es un portal donde entran y salen por el vacío. Ajá. Y para concluir, llego aquí a Toluca. Y en la casa donde vivía, pues ahí fue como fuerte la experiencia. No me dejaban dormir, aquí dormía 4 horas al día y me la vivía rezando. Aquí viene mi primera onda de conciencia. Aquí es donde empiezo a tomar estos 2 libros al mismo tiempo, empiezo a investigar. ¿Por qué? Porque tenía sueños muy recurrentes. Soñaba, me acuerdo que estaba en una cama y venía un duende grandecito y se quería meter en mí. Y me acuerdo que en cuanto hacía esto, yo abría los ojos porque me espantaba. Entonces decía yo. Entonces me daba mucho terror. Entraba al baño de eso que va súper dormido, me siento en el baño y de la nada era una niña. Y en esa niña le digo, no te puedo ayudar. Porque en ese momento no sabía nada. No te puedo ayudar. Y que me pela los dientes, todos picudos. Yo sí de demonio. Ajá, una niña. Entonces ahí entendí que había algo ahí, en esa casa. Y ya después, conociendo a los vecinos y todo, me decían, no, es que mi hija ve una señora colgada en la casa. Y ya después dije, no, esto es una trinchera. ¿Cómo? Pues en ese lugar, en la Revolución, estaban todos estos personajes, estaban como cuidando tesoros, dinero, que estaban en ese lugar. Muchos años después, ya te voy a hablar que ya empezaba con este mundo, me quedaba muy amiga de mucha gente de ahí y una vecinita me dice, Liz, quiero tomar terapia. Y preguntándole le digo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué había? Digo, una pregunta, ¿había revolucionarios o gente campesina que pelaba sus tierras? Me dice, sí. Mi abuelita hacía tortillas. Y cuando llamaban a mi mamá o a sus hermanos a comer, ella hacía las tortillas, así que pena si las tocaba. Porque decía que en cuanto escuchaban el palmeteo de las tortillas, llegaban los revolucionarios, se llevaban su comida y ellos los lastimaban. No, güey. Entonces dije, wow. O sea, para ese tiempo que no sabía nada de la existencia, ahí entendí toda esta parte que me asustaba. En ese lugar comprendí que existe el miedo y el terror. Claro. Ajá. Que yo podía ver ángeles y sentir miedo porque no los conocía. También. No los conocemos. Sí, frecuencian, es una energía muy bonita, mucho amor. Pero te da miedo porque no los conoces, no sabes qué es eso. Tú puedes presumir, ay, sí, los ángeles, pero no sabes qué son. Entonces, cuando empiezas a sentir la energía, y esto hablamos otra vez, chakra corazón, Sí. y te permites sentir, ves la diferencia. Cuando te da terror, no es algo bonito. Incluso ellos despiden un olor muy específico. Sí. También los seres positivos llegan a desprender aromas, pero son aromas muy ricos, a flores, dulce, o sea, es muy bonito el aroma que desprende, pero el otro no. Pues bueno, Liz, hemos llegado al final del capítulo. Te agradezco mucho haber estado con nosotros, compartido todas tus experiencias. Bueno, faltan muchas, pero en verdad es increíble que tú y yo hagamos una sinergia en lo que respecta a la energía
Ahorita venimos platicando fuera de cámara también que estaban volando como pequeños cenizas de incienso, y eso para mí no es nada normal. Solamente pasó el día que también fui Sí, contigo. y nunca me había pasado, ¿eh? Nunca me había pasado que volara la ceniza del incienso. Ahorita había como 5 más o menos. Sí, te vi que estabas Sí. buscándolas. Y es que se me hizo raro porque te digo, no es nada normal que estén así. Las energías, ahorita ya sabemos que son energías que están, o espíritus, más que nada espíritus, que yo creo que están aquí curioseando o viendo qué estamos haciendo y por qué. Pero bueno, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales o tu número telefónico WhatsApp. Ok, mi número es 722-1398-169. Por favor, mándenme un mensajito en WhatsApp, de preferencia, porque pues como estoy haciendo terapias, no puedo contestar las llamadas, pero háganme favor nada más de mandarme un pequeño mensaje de que requieren pues una terapia. Esta terapia no nada más es físicamente, se puede hacer a distancia. Es la misma didáctica, la misma forma de hacer. Yo igual les hago una llamada después de la terapia. Obviamente les pido ciertos requisitos para que ustedes estén listos y voy a trabajar con la energía. Es su energía la que ocupo. Entonces, con su permiso, con su nombre, se hace esta interacción. Al final yo regreso la llamada y les empiezo a explicar toda la función. Saco fotos de toda esta parte que se hace un pequeño ritual para trabajar con su energía y agradecer a la luz por permitirme hacer este proceso. Perfecto, Liz, gracias de nuevo. Gracias a ti, muchas gracias. Familia Paranormal, no se olviden darle like, compartan y bueno, pasen felices pesadillas. Bye. Gracias. En la esquina oscura de mi habitación, susurros fríos me hielan la razón. Sombras bailan bajo el farol, el miedo canta su canción. Podcast de eventos paranormales, historias que te dejan sin aire. En la penumbra de lo inexplicable, formas que nunca serán amables. Un sonido extraño cruza el umbral. Las paredes guardan un eco mortal. Puertas que chirrían sin un porqué, un laberinto de miedo en mi piel. Podcast de eventos paranormales, historias que te dejan sin aire. En la penumbra de lo inexplicable, formas que nunca serán amables. Podcast Eventos Paranormales.